Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente continuar con el estudio de tu palabra profética. Envía tu Santo Espíritu para que esté presente y Él pueda iluminar nuestras mentes para poder comprender y entender tu verdad. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén. We again want to remind you that Daniel 11, 40 through 45 is the message of the hour. Queremos recordarles que Daniel 11 del 40 al 45 es el mensaje para nuestro tiempo. And that final vision of Daniel was for the purpose of giving us the understanding of the events that happened before the close of probation. Y esta última visión de Daniel nos ayuda a vislumbrar los últimos eventos antes del fin del tiempo de la gracia. Those events very clearly point to the healing of the deadly wound of the papacy. Y estos eventos nos señalan al momento cuando la herida de muerte que recibió el papado sería sanada. Daniel 11 verse 40 starts off with the infliction of the deadly wound. Y Daniel 11:40 se inicia con la herida de muerte, cuando se da esa herida. But in the second part of verse 40, it begins laying down a delineation of events that would bring its healing. Pero en la segunda parte del versículo 40 comienza con una delineación de los eventos que ayudaron a su sanación. And in Daniel chapter 11 and verse 40 and 41, it points to a very intricate connection between the United States and the papacy. Y Daniel 11 del 40 al 41 nos señala una relación muy cercana entre los Estados Unidos y el papado. And those verses are teaching us the same truths as in Revelation 13. Y estos versículos nos están enseñando la misma verdad que encontramos en Apocalipsis 13. That through the agency of apostate Protestant America, it would help heal its wound. Que a través de la ayuda de la América protestante, la herida del papado sería sanada. And in Daniel 11, it teaches the truth that the first obstacle was atheistic communism. Y Daniel 11 del 40 al 45 nos enseña que el primer obstáculo era el ateísmo comunista. And that's in verse 40. That's the king of the south. Y es el rey del sur en el versículo 40. The second obstacle is the glorious land in verse 41, and that's the United States. El segundo obstáculo es la tierra gloriosa, que es la tierra deseable, que representa a los Estados Unidos en el versículo 41. And the United States, as it helped the papacy overcome the king of the south or communism, Y los Estados Unidos, al ayudar a vencer al rey del sur o al comunismo, it would also aid the papacy in overcoming itself, the United States. también ayudaría al papado a vencerse a sí mismo, a los Estados Unidos. And it would do that by enforcing the Sunday law through the image of the beast. Y lo va a hacer a través de la obligación de la ley dominical en la imagen de la bestia. So while Daniel chapter 11 verses 40 and 41 Así que mientras que Daniel 11, 40 al 41 and Revelation 13 y Apocalipsis 13 are in a special sense the dealings of the papacy and the false prophet or the United States, son en un sentido especial el trato del falso profeta, los Estados Unidos, y el papado, la bestia. Daniel 11 verses 42 Daniel 11, 42 to the end of the chapter hasta el final del capítulo are the special dealings of the papacy and the United Nations or the dragon power. tiene que ver con el trato, con las relaciones del papado con el poder del dragón o las Naciones Unidas. And according to Revelation 13, Y de acuerdo con Apocalipsis 13, that's done through the agency of the false prophet. eso se hace con la ayuda del falso profeta. You'll remember when we studied Revelation 16. Se acordarán cuando estudiamos Apocalipsis 16, We we saw that there are three
enemies to God's people. Vimos que hay tres enemigos para el pueblo de Dios: The dragon, the beast, and the false prophet. el dragón, la bestia y el falso profeta. We saw that the dragon power is the power that is deceived. Vimos que el poder del dragón es el poder que es engañado. It's deceived by the false prophet. Y es engañado por el falso profeta. But the false prophet is working for the beast power. Pero el falso profeta trabaja para el poder de la bestia. And Revelations 13 and 17 and Daniel 11, 40 through 45 Y Apocalipsis 13 y 17 y Daniel 11 del 40 al 45 are teaching us the intricate details of those truths. nos están enseñando los detalles íntimos de esas verdades. Now, in our last discourse, En nuestro estudio anterior we saw that the deep understandings of Bible prophecy are built upon the foundation of the simple. vimos que las profecías más complejas de la Biblia y más profundas están construidas sobre una base muy sencilla. And so we looked at Daniel chapter 2. Así que estudiamos a Daniel capítulo 2. And in Daniel chapter 2, we saw that the first kingdom of Bible prophecy was Babylon. Y en Daniel capítulo 2 pudimos ver que el primer reino de la profecía bíblica es Babilonia. The second was Medo-Persia. El segundo es Medo-Persia. Third, Greece. El tercero es Grecia. Then the fourth, pagan Rome. El cuarto, Roma pagana. The fifth, papal Rome. El quinto, Roma papal. Then we saw the United States of America Vimos a los Estados Unidos de América and the United Nations. y después las Naciones Being Unidas. that Daniel and Revelation are the same book, the same prophecy, Y siendo que Daniel y Apocalipsis son el mismo libro, la misma profecía, they must teach the same truths. enseñan las mismas verdades. Revelation 17 says there's 7 kingdoms. Apocalipsis 17 nos dice que hay 7 reinos. And so Daniel 2 teaches the same truth. Y Daniel 2 enseña la misma verdad. And what we're going to do now is continue with the riddle that we found in Revelation 17. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar descubriendo el acertijo que hay en Apocalipsis 17. And the riddle was found in verse 10. Y esta adivinanza, este acertijo, lo encontramos en el versículo 10. That riddle said that there were 7 kings or 7 kingdoms. Y aquí se nos dice que hay 7 reyes o 7 reinos. But it said 5 were fallen. Y nos dice que 5 son caídos. And in our last discourse, we saw that the 5 that were fallen were Babylon, Medo-Persia, Greece, pagan, and papal Rome. Y en nuestro último tema vimos que los 5 caídos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. The one that is the United States of America. El que es los Estados Unidos de América. The one that has not yet come is the United Nations, the 10 kings or the 10 horns. Y el que aún no es son las Naciones Unidas, los 10 reyes o los 10 cuernos. Now we said that Revelation 17 is a very, it's a truth that's often very much controversial. Y dijimos que Apocalipsis 17 me enseña una verdad que tiene muchas contradicciones. Many try to teach that those heads were not kingdoms but popes. Muchos enseñan que estas cabezas no eran reyes, sino que eran papas. Some teach through Revelation 17 that the first kingdom is not Babylon but Egypt. Algunos enseñan que el primer reino no es Babilonia, que es Egipto. They add in atheistic France in the mix. Y entonces añaden a Roma atea, a Francia atea. Some are even trying now to add in Islam. Y algunos ahora quieren añadir el Islam. But we saw that France and Islam are powers in Bible prophecy. Y vimos que Francia y el Islam son poderes en la profecía bíblica, They are not represented as kingdoms in the order. pero no son representados como reinos en este orden. And the order of Revelation 17 is a very simple thing to go as you go through verse by verse. Y el orden que hay en Apocalipsis 17 es muy sencillo al estudiarla versículo por versículo. So let's turn to Revelation 17 and verse 1. Así que vamos a Apocalipsis 17, versículo 1. Y vino, versículos 1 y 2. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas,
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Now, the first thing that we want to focus on in verse 1 and 2 Lo primero que queremos enfocar en los versículos 1 y 2 is the one that was teaching John about this vision. es que el que le está enseñando a Juan acerca de esta visión, The Bible says it was one of the 7 angels that had the 7 vials. la Biblia nos dice que fue uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. We find the 7 angels with the 7 vials in chapter 16. Y encontramos a los 7 ángeles con las 7 copas en el capítulo anterior, Apocalipsis 16. And we know in chapter 16 you have the plagues that are poured upon. Y en Babylon. Apocalipsis 16 tenemos las plagas que son derramadas. But there is a central important truth in chapter 16 that you have to understand. Pero hay una verdad central importante que debemos comprender de Apocalipsis 16. And that is the truth of the 3 enemies at the end of the world. Y es la verdad de los 3 enemigos en el tiempo del fin. The dragon, the beast, and the false prophet. El dragón, la bestia y el falso profeta. And so it's not hard to understand Así que no es difícil comprender that the angel that's teaching John in chapter 17 would also introduce the truth of the 3 enemies in the vision of chapter 17. que el ángel de Apocalipsis 17 iba a introducir las verdades de estos 3 poderes que se encuentran en Apocalipsis 16. How does the dragon, the beast, and the false prophet join together in a common confederacy? Cómo el dragón, la bestia y el falso profeta se unen en una confederación común. This is the mystery of the woman that rides the beast. Este es el misterio de la mujer que cabalga sobre la bestia. It goes on in verse 3. Versículo 3 continúa. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. The angel that's teaching John carries him off into the wilderness. El ángel que le está enseñando a Juan lo lleva al desierto. He takes him to the prophetic wilderness of Bible prophecy. Lo lleva al desierto profético de la profecía bíblica. The understanding of what the wilderness represents gives us the time in which he's receiving this vision. Y nuestro entendimiento del desierto nos señala el tiempo en el cual está ubicada esta visión. Or I should say the time in which the vision represents. O en otras palabras, el tiempo que representa esta visión. Notice Revelation chapter 12. Fíjense en Apocalipsis capítulo 12. When you study what the wilderness represents in prophecy, it represents a time prophecy. Cuando estudiamos lo que significa el desierto, nos damos cuenta que representa una profecía de tiempo. Notice verse 6 of Revelation chapter 12. Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan 1260 días. The Bible says that the wilderness is represented as the 1260-day prophecy of the Bible. La Biblia nos dice que el desierto está representado por la profecía de los 1260 días. And just so that principle is not controverted, he mentions it twice. Y para que este principio no sea contradecido, lo menciona 2 veces. Notice verse 14. Versículo 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. The 3.5 prophetic years are the same as the 1260 years of Bible Los prophecy. 3 años y medio son iguales a los 1260 días en la profecía bíblica. As Bible students, what we need to do is ask ourselves, was he at the beginning of the 1260 years? Was he in the middle or at the end? Y como estudiantes de la profecía bíblica nos debemos hacer la pregunta, ¿dónde se encontraba Juan? ¿En el inicio,
en el medio o en el fin de este periodo profético. If we don't understand that, we can't understand Revelation 17. Y si no comprendemos esto, no vamos a poder comprender Apocalipsis 17. But the Bible makes sure by giving us so much information that we can't lose understanding this point. Pero la Biblia se asegura al darnos tanta información que no nos confundamos en este punto. The Bible says in verse 3 that he was carried away in the spirit into the wilderness and saw a woman sit upon a scarlet-colored beast. El versículo 3 de Apocalipsis 17 nos dice que fue llevado en el espíritu al desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia bermeja. This woman that rides the beast Esta mujer que está sobre la bestia is described in verse 4 as arrayed in purple and scarlet color, decked with gold and precious stones and pearls, having the cup in her hand full of the abominations of her filthiness and her fornication. y el versículo 4 nos da una descripción de esta mujer y nos dice que estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y con piedras preciosas y perlas, y tenía un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Now we understand what fornication is. Nosotros comprendemos el significado de la palabra fornicación. It's a consensual sexual relationship between two individuals not married to one another. Es una relación sexual entre dos individuos que se han puesto de acuerdo, pero que no están casados. But that's a prophetic thing we need to understand. Pero es algo profético que debemos comprender. The Bible shows that this woman, La Biblia nos muestra que esta mujer, and a woman is represented as a church in Bible prophecy. y la mujer es símbolo de la iglesia en la profecía bíblica, This woman is dressed as a harlot. está vestida como una ramera esta mujer. She's an impure woman. Es una mujer impura. The Bible says in verse 5 that she's the mother of harlots. Y la Biblia nos dice en el versículo 5 que es la madre de todas las rameras. So this filthy church system, Así que este sistema eclesiástico inmundo, the same as we understood by the miry clay of the feet in Daniel 2, lo mismo que entendimos por el barro cocido en Daniel capítulo 2, it says she's committing fornication with the kings of the earth. dice que ella está cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. Kings are civil power. Reyes, el poder civil. In other words, the Bible is showing us the understanding that church and state was mixing. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que la iglesia y el Estado estaban unidos. Notice what it says in verse 3 of chapter 18. Fíjense lo que dice en el versículo 3 del capítulo 18 de Apocalipsis. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. So this same church-state mixture that we saw in Daniel 2 Así que esta misma mezcla entre el Estado y la iglesia que vimos en Daniel capítulo 2, and we saw was represented by papal Rome, y que vimos que estaba representada por Roma papal, we can see as the same church-state mixture in Revelation 17. podemos ver esa misma mezcla de iglesia y Estado en Apocalipsis 17. And other information was added, such as the time period, the 1,260 years. Y se añade más información, tales como los 1260 años. So we know that this woman that's riding the beast is represented by the papacy. Así que sabemos que esta mujer que está sentada sobre la bestia representa al papado. But this woman that's being carried by this beast Pero esta mujer que está siendo llevada, cargada por esta bestia, also represents the mystery religion that Satan has been trying to put in power from the beginning. también representa la religión misteriosa que Satanás ha querido colocar desde el principio. Remember Isaiah 14, Recuerden, Isaías 14, verses 12 through 14. versículos 12 al 14. Satan desired to
exalt his throne above the stars of God. Satanás quería exaltar su trono por encima de las estrellas de Dios. And he said he would also sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. Y dijo que él también se sentaría en el monte de la congregación que estaba hacia el norte. The exaltation of a throne in Bible prophecy represents civil authority. La exaltación de un trono en la profecía bíblica simboliza la autoridad civil. And the Bible shows in Psalms that the mount of the congregation in the sides of the north is the church. Y la Biblia nos enseña en el libro de Salmos que el monte de la congregación que está hacia el norte es la iglesia. This mystery religion has always been focused on bringing church and state together. Así que esta religión misteriosa siempre ha tratado de unir la iglesia con el Estado. It started at the Tower of Babel. Se inició en la Torre de Babel. That was the foundation of Babylon. Ese fue el fundamento de Babilonia. And every pagan culture since then has been carrying this woman, this mystery religion. Y cada religión pagana desde ese entonces ha tenido a esta mujer, a esta religión, a este misterio. We know that in Bible prophecy a beast represents a kingdom. Sabemos que en la profecía bíblica las bestias representan reinos. But the Bible shows that the beast that's carrying this woman Pero la Biblia nos enseña que la bestia sobre la cual está montada, sentada esta mujer, has 7 heads. tenía 7 cabezas. These 7 heads Estas 7 cabezas are represented as the 7 kingdoms that have carried the mystery religion. están representadas como las 7 que han llevado esta religión, este misterio. But when John is given this vision, Pero cuando Juan recibe esta visión, the time period he's given it en el periodo de tiempo en el cual es dada, is the time period of papal Rome, es durante el periodo de Roma papal, the 1,260-year period of their supremacy. los 1260 años de su supremacía. But again, is it the beginning, the middle, or the end? Pero nuevamente, ¿es al principio, en el medio o al final? The Bible says in verse 5, La Biblia nos dice en el versículo 5, Revelation 17, Apocalipsis 17, 5, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Now, the Bible shows that Babylon is the mother of harlots. La Biblia nos dice que Babilonia es la madre de las rameras o de las fornicaciones. What are her harlot daughters represented by? ¿Quiénes están representadas por sus hijas rameras? Great Controversy 382. Conflicto de los siglos, página 382 en inglés. Bible said, she says, by her daughters must be symbolized churches that cling to her doctrines and traditions, Por sus hijas deben ser simbolizadas las iglesias que se aferran a sus doctrinas y tradiciones and follow her example of sacrificing the truth and the approval of God in order to form an unlawful alliance with the world. y siguen su ejemplo de sacrificar la verdad y la aprobación divina para poder formar una alianza ilícita con el mundo. The daughters of the harlot woman Las hijas de la ramera in Bible prophecy en la profecía bíblica are the fallen apostate Protestant churches. son las iglesias apóstatas protestantes que han caído. The Protestant churches did not begin at the beginning of her supremacy. Las iglesias protestantes no se dieron en el inicio de la supremacía papal. They began splitting away from her as the Reformation began to go throughout history. Comenzaron a apartarse de ella en la medida que la reforma se comenzó a dar en la historia. We know the Great Reformation of 1517 Y sabemos de la gran reforma que se inició en 1517. gives us the understanding that as the individuals separated from papal Rome, Y nos da el entendimiento que a la medida que los individuos comenzaron a separarse de Roma and began making and creating their own churches, y comenzaron a hacer sus propias iglesias, because they did not fully come out of error como no salieron plenamente del error and held
on to many of her doctrines and traditions. y se aferraron a muchas de sus doctrinas y de sus tradiciones, They became harlot, daughters of the harlot woman. se convirtieron en hijas rameras de esta madre de todas las rameras. So that gives us the understanding that it's not the beginning of the 1,260-year time period, Así que podemos comprender que no estamos en el inicio de los 1260 años, but more towards the end. pero más hacia el final. But here's some more information in verse 6. Pero hay más información en el versículo 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Now the Bible says that this woman, this harlot woman, was drunken with the blood of the saints. La Biblia nos dice que esta mujer estaba embriagada de la sangre de los santos. Now, in order to be drunken, you're not drunk at the first part of your drinking binge. Cuando uno se emborracha, no se emborracha cuando inicia la bebedera. You're drunken at the end. Uno se emborracha al final. The 1,260-year time period of papal persecution. Los 1260 años de persecución papal. The Bible says that she was drunken with the blood. La Biblia nos dice que estaba borracha, embriagada de la sangre de los santos. Brings us to the end of the 1,260 years, Nos trae al fin de este periodo or the 1798 time period. de los 1260 años o a 1798. Now in verse 7, En el versículo 7, and the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carrieth her, which had the 7 heads and 10 horns. y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. And again, the mystery of the woman and the beast is how the deadly wound is healed. Nuevamente, y el misterio de la mujer y de la bestia es como la herida de muerte sanada. In other words, how modern Babylon at the end of the world forms its threefold power. En otras palabras, cómo Babilonia moderna en el tiempo del fin levanta ese poder tripartito. So we begin in verse 8. Así que comenzamos en el versículo 8. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Now, John is having this vision. Juan está recibiendo esta visión. The vision is represented by the wilderness time period. La visión es representada en el periodo del desierto. The Bible gave us the understanding that it's the end of the 1,260 years. La Biblia nos da el entendimiento que es al fin de esos 1260 años. So when he specifically begins talking about the beast or the papacy, he puts them in the past. Así que cuando habla del papado, de la bestia, lo coloca en el pasado. He says, the beast that thou sawest was Y dice, la bestia que has visto fue and is not. y no es. The was and is not period of papal Rome is 1798. Y ese periodo de era y no es 1798. But it says that it shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. Pero dice que ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Now, what does the bottomless pit represent? ¿Qué representa el abismo? Turn in your Bibles to Revelation Vamos nuevamente a Apocalipsis, chapter 9 capítulo 9, and verse 1 and 2. versículo 1 y 2. Notice verse 2 specifically. Versículo 2 específicamente. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. This power that came out of the bottomless pit during the time of the fifth trumpet
Este poder que surgió del abismo sin fondo durante la quinta trompeta was Islam. fue el Islam. Islam is referred to as coming out of the bottomless pit. Se refiere al Islam como saliendo del abismo sin fondo. There's another power that comes out of the bottomless pit. Hay otro poder que sale del pozo del abismo. Notice chapter 11 and verse 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. And in verse 8, it describes who that power is. Y en el versículo 8 nos describe quién es este poder. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Great controversy tells us that the power here that's represented as Sodom and Egypt that comes out of the bottomless pit is atheistic France. El Espíritu de Profecía nos dice que este poder, que es representado como Sodoma y Egipto, es Francia atea. And we read in Revelation 17 that the beast power of the papacy comes out of the bottomless pit. Y leímos en Apocalipsis 17 que el poder de la bestia viene del abismo. So Islam, atheism, and Catholicism come out of the bottomless pit. Así que el Islam, el ateísmo y el catolicismo vienen del mismo abismo. Notice what Sister White says the bottomless pit represents. Y fíjense lo que dice la hermana White, que representa el abismo sin fondo. She says that expression, bottomless pit, represents the earth in a state of confusion and darkness and is evident from other scriptures. La expresión abismo sin fondo representa la tierra en un estado de confusión y oscuridad, y esto es evidente de otras partes de la Escritura. Great Controversy 658. Conflicto de los siglos, página 658. She says in Review and Herald, July 21, 1851. Dice en Review and Herald, 21 de julio de 1851. Says, I told him that the Lord showed me in vision that mesmerism was from the devil, from the bottomless pit. Le dije que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo, del abismo sin fondo. Referring to the bottomless pit during the time period of France. Refiriéndose al abismo sin fondo durante el periodo de Francia. Great Controversy 268. El conflicto de los siglos, página 268, nos dice: In many of the nations of Europe, the powers that ruled in church and state have for centuries been controlled by Satan through the medium of the papacy. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que han reinado en la iglesia y en el Estado por siglos habían sido controlados por Satanás. But here is brought to view a new manifestation of satanic power. Habían sido controlados por Satanás a través del medio del papado, pero aquí se nos trae a la vista una nueva manifestación del poder satánico. And this particular paragraph is referring to the beast that comes out of the bottomless pit, which we saw was atheistic France in Revelation 11. Y aquí en este párrafo se nos dice que la bestia que ascendía del abismo sin fondo era Francia atea. The bottomless pit represents satanic power, confusion, and darkness. El abismo sin fondo representa poder satánico, oscuridad y confusión. But it also represents chains of circumstance. Pero también representa un cambio en las circunstancias. Revelation 20 verses 1 through 3 in verse 7. Apocalipsis 20 del 1 al 3 y el versículo 7. The Bible tells us that after the second coming, during the millennium, Satan is chained to the earth by chains of circumstance in the bottomless pit. La Biblia nos dice que Satanás estará encadenado a la tierra en el abismo sin fondo. So it represents satanic power, confusion, darkness, Así que representa el poder satánico, confusión, oscuridad and chains of circumstance. y cambio de circunstancias. So when the Bible says the beast that thou sawest was and is not, Así que cuando la Biblia dice la bestia que viste era y no es, it is not because its deadly wound was inflicted 1798, y no es porque recibió la herida de muerte en 1798, but that it would ascend or rise from the bottomless pit. pero que iba a subir del abismo sin fondo, It's representing how this satanic power would be loosed from its chains of circumstance to once take the world power again.
nos demuestra cómo este poder satánico sería librado de las cadenas de sus circunstancias y llegaría a tomar el poder en el mundo nuevamente. And then the power is told that it would go into perdition. Entonces se nos dice que este poder iría a la perdición. Those are the same words of Paul in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 in regards to the papacy. Y son las mismas palabras que Pablo usa en 2 de Tesalonicenses 2:3, refiriéndose, identificando al hombre de pecado, al papado. So the Bible gives so much information to show that this is the papacy. Así que la Biblia nos da tanta información que nos comprueba que este es el papado, And that the time period that this vision refers to is the end at 1798. y que el periodo de tiempo al cual se refiere la visión es el tiempo del fin en So 1798. we can understand that the five that are fallen are clearly Babylon, Medo-Persia, Greece, pagan, papal Rome. Así que podemos entender claramente que los 5 que han caído son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. If you notice the next part in verse 8, Si se fijan en la siguiente parte en el versículo 8, it says, "And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es." Who is the power that the world wonders after, whose names are not written in the book of life? ¿Quién es el poder cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida? Notice Revelation 13, verse 8. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. When we studied Revelation 13 together, Cuando estudiamos Apocalipsis 13, we saw specifically that this refers to the composite beast of the papacy. nos dimos cuenta que aquí se está refiriendo a esa bestia compuesta del papado. So again, here's another piece of evidence that this is the papacy, papal beast that comes to his end. Aquí tenemos otra evidencia que nos muestra que es la bestia papal que llega a su final. The beast that was and is not and shall ascend is the papacy. La bestia que es y que no es y que será es el papado. When John was seeing this in vision, he marveled. Y cuando Juan vio esto en visión, se maravilló. The angel says, "Why doest thou marvel? I'll show you the mystery." Y el ángel le dice, ¿por qué te maravillas? Te voy a enseñar el misterio. And so from this point forward, he begins to go through the steps of how the deadly wound is healed. Así que desde este momento en adelante comienza a señalar cómo la herida de muerte es sanada. In the last part of verse 8, Y en la última parte del versículo 8, when it says, "Whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is." donde dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. One of the key mysteries of this mystery religion is Uno de los misterios claves de esta religión misteriosa the fact that it copies everything that Christ does. es que copia todo lo que Cristo hace. The Bible tells us that our Savior assumed a dual nature of 100% man, 100% God. La Biblia nos dice que nuestro Salvador tomó una naturaleza dual, 100% humana y 100% divina. And on the cross, humanity died, but divinity cannot die. Y en la cruz la humanidad murió, pero la divinidad no puede morir. And that he waited patiently till called by the Father for his resurrection. Y que esperó pacientemente hasta que el Padre lo llamó a la resurrección. In like manner, the papal power, En igual forma, el poder papal, a combination of two natures, una combinación de dos naturalezas, church and state, iglesia y Estado. when it received its deadly wound, Cuando recibió su herida de muerte, the church power died, el poder eclesiástico murió, the state power died, excuse me, el poder civil murió and it continued as a church power
pero continuó funcionando como un poder eclesiástico, waiting for the fulfillment of Bible prophecy to once rise again. esperando el cumplimiento de la profecía bíblica para surgir nuevamente. The yet is period of the beast brings us to the United States of America. Y el periodo de the yet is, The yet is period of the beast. The beast that was, is not, and yet is. y el periodo de aún es nos trae a los Estados Unidos. Many might ask the question on our chart, Muchos se preguntarán al ver nuestro dibujo, nuestro diagrama, how can we show that the iron and clay both represents papal Rome and the United States? ¿cómo podemos demostrar que el barro y el hierro son Roma papal y Estados Unidos a la vez? We saw clearly that iron and clay represents church and state combination. Vimos que el barro y el hierro representan la iglesia unida con el Estado. We saw that through the Bible and the spirit of prophecy. Y lo vimos a través de la Biblia y el espíritu de profecía. But how does that rightfully represent the United States of America? Pero ¿cómo representa eso bien a los Estados Unidos de América? We show that in the Bible in Revelation 13, the United States of America is the power that forms the image of the beast, or church-state combination. Y vimos cómo en Apocalipsis 13 los Estados Unidos es el poder que levanta la imagen de la bestia, una combinación de la imagen de la bestia, una combinación de la iglesia con el Estado. But papal Rome had blended into the United States from its beginning. Pero Roma papal se unió con los Estados Unidos desde sus inicios. The United States was formed by individuals trying to flee from the tyranny of Rome. Los Estados Unidos fueron fundados por individuos que estaban huyendo de la tiranía de Roma. But because they did not fully separate from her doctrines, they carried her in their hearts along with them. Pero por no haberse separado plenamente de sus doctrinas, llevaron a Roma en sus corazones. And all Rome is waiting for is vantage ground so that she can rise and strike again. Y lo único que Roma espera es un terreno ventajoso para poder levantarse y atestar su golpe otra vez. Revelation chapter 17. Apocalipsis 17. The Bible says in verse 9, La Biblia nos dice en el versículo 9, here is the mind that hath wisdom. he aquí, aquí y aquí hay mente que tiene sabiduría. The seven heads are seven mountains on Las- which the woman sitteth. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Now that's an interesting piece of information Y esta es una información muy interesante, because the seven mountains, porque los 7 montes, when you look at Rome, the Vatican, where it sits today, si ustedes ven a Roma, al Vaticano, it sits upon the seven-hilled city. It's called the seven-hilled city, se le llama la ciudad de las 7 colinas hoy en día, but it's also teaching another truth. pero también se está enseñando otra verdad. Mountains in the Bible represent churches. Las montañas en la Biblia representan iglesias. For an example, Isaiah Por ejemplo, Isaías, chapter 4 capítulo 4, and verse 1, versículo 1, and we'll go there in just a moment. y vamos a ir para allí en un momento. So turn to Isaiah chapter 4 and verse 1. Así que vamos a Isaías 4, versículo 1, But remember Daniel 11, verse 45. pero acuérdense de Daniel 11, 45. Verse 45 of Daniel 11, it talks about the glorious holy mountain. En Daniel 11, 45 se nos habla del monte glorioso. You can prove biblically very clearly that that represents the church. Y podemos comprobar claramente que representa la iglesia. As a matter of fact, Daniel in his prayer in Daniel chapter 9, En su oración en Daniel capítulo 9, verses 16 and 20, en los versículos 16 y he 20, was praying for Jerusalem, the holy mountain. Daniel estaba orando por Jerusalén, el monte santo. So a mountain represents a church. Así que un monte simboliza una iglesia. But this beast power of the papacy, when she arises, Pero este poder de la bestia del papado cuando surge will be sitting upon seven mountains. estará sobre 7 montañas, And Isaiah 7 chapter montes. 4, Y en Isaías 4, verse 1, versículo 1, the Bible says, and in that day 7 women, or churches, shall take hold of one man, saying, we will eat our own bread and wear our own apparel, only let us be called by thy name to take away our reproach. echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo,
Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras. Quita nuestro oprobio. The number 7 in Bible prophecy is a representation of completeness. El número 7 en la profecía bíblica significa plenitud, completo. Teaching us the principle that all churches of the world would have bowed to one man, that's the Pope of Rome. Señalándonos que todas las iglesias del mundo se inclinarán a un hombre que es el Papa de Roma. And that the Pope of Rome would be the head of these churches. Y que el Papa sería la cabeza de estas iglesias. And in order for their reproach to be taken away, they needed to be called by his name. Y para que su oprobio fuese quitado, necesitaban ser llamadas con su nombre. Right now, the papacy is stating to the world that it is the only true church. Ahorita mismo el papado le está diciendo al mundo que son la única iglesia verdadera. In order for the rest of the churches to be recognized, what will they have to do? Y para que las demás iglesias sean reconocidas, ¿qué tendrán que hacer? Let me be called by thy name. Déjame ser llamada por tu nombre para que sea quitado mi oprobio. That's transpiring right now. Y eso está ocurriendo ahora mismo. But back to Revelation 17. Pero regresemos a Apocalipsis 17. Revelation 17, Apocalipsis 17, in verse 10. versículo 10. We've described the 5 that are fallen. The one is the one that is not yet come. Hemos descrito a los 5 que han caído, al que es y al que aún no ha venido. We know that the 5 that are fallen brings us to the papacy 1798. Sabemos que los 5 que han caído nos traen a la fecha de 1798. Prophecy tells us that in 1798, the power that is the United States of America. La profecía nos dice que en 1798 el poder que es son los Estados Unidos de América. Prophecy establishes that clearly in Revelation 13. Eso está establecido claramente en Apocalipsis 13. In Revelation 13, we saw the truth that the United States speaks like a dragon first in America. En Apocalipsis 13 vimos la verdad que Estados Unidos habla como dragón primeramente en América. That it would form the image of the beast, or the church and state combination first in America. Y que iba a ser la imagen de la bestia, esa unión del Estado con la iglesia, primero en América. That it would inflict or enforce the Sunday law first in America. Y que iba a ser obligatoria la observancia del domingo primero en América. Then the Bible says that he would cause the world, the earth, and them that dwell therein to worship the beast. Y entonces la Biblia nos dice que haría que todo el mundo adore a la bestia. In Bible prophecy, En la profecía bíblica, the world el mundo could be represented by Egypt. se representa por Egipto. Egypt in the Bible and the spirit of prophecy represents the world. Egipto en la Biblia y en el espíritu de profecía representan al mundo. Represents worldliness. Mundanalidad. The Exodus coming out of Egypt El éxodo, salir de Egipto, is a type of the Exodus from those coming out of Babylon in the world at the end of time. es un tipo del éxodo de aquellos que salen de Babilonia en el tiempo del fin. But Egypt Pero Egipto is the dragon power. es el poder del dragón. Turn to the book of Ezekiel. Vamos al libro de Ezequiel. Book of Ezekiel, El libro de Ezequiel, chapter 29. Ezequiel 29. And the Bible tells us that Egypt is the great dragon. Y la Biblia nos dice que Egipto es el gran dragón. Notice what it says in verse 3. Fíjense lo que dice en el versículo 3. Habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo lo hice. Ezekiel 29 and verse 3 tells us that Egypt is the dragon, the great dragon. Egipto 29:3 nos dice que Egipto es el gran dragón. In Daniel chapter 11, 42 and 43. En Daniel 11, 42 al 43, After overcoming the glorious land through means of the Sunday law, después de vencer a la tierra gloriosa a través de la ley dominical, the next power to be overcome is Egypt. el próximo poder que debe ser vencido es Egipto. Not literal Egypt, but spiritual. No el Egipto literal, Egipto espiritual, The dragon power. el poder del dragón. And we
saw that the dragon power in Revelation 16 is Y the United vimos que el poder del dragón en Apocalipsis 16 son las Naciones Unidas. The power at the end of the world, the final power that's aided and moved by the United States, Ese poder final que es ayudado y movido por los Estados Unidos is represented always in Bible prophecy by the number 10. siempre es representado en la profecía bíblica por el número 10. If you read David in Psalms 83, Si leen en el Salmo 83, David, he talks about the confederacy that tries to destroy and cut Israel off. David nos habla de la confederación que trata de destruir a Israel And he names them as 10 different nations. y las nombra como 10 naciones diferentes. But he says that they would come together with one consent. Y nos dice que vendrían con un solo propósito. And they would come together in one consent to try to destroy Israel. Y que vendrían con un solo propósito, el de destruir a Israel. David was prophesying. David estaba profetizando. He used the same language as the angel and explaining to John the vision. Usó el mismo lenguaje que usó el ángel que le explicó a Juan la visión. The Bible says that the final power, La Biblia nos dice que el último poder, in verse 13, en el versículo 13 de Apocalipsis 17, power that's represented by 10 horns or 10 kings, as it says in verse 12, el poder que es representado por 10 cuernos o 10 reyes would have one mind. que tendrían una solamente. In verse 13 it says, these have one mind. Dice el versículo 13, estos tienen un consejo. David very interestingly said Y David dijo en una forma muy interesante that they would consult together with one consent. que ellos estarían de acuerdo con un propósito. The word consent, La palabra consentir, consejo, the original Hebrew, en el hebreo original is heart. significa corazón. And the Bible says, as a man so thinketh in his heart, so is he. Y la Biblia nos dice que de acuerdo a los pensamientos de un hombre, así es él. So heart and mind are synonymous words in the Bible. Así que el corazón y la mente son sinónimos en la Biblia. The Bible says that this final power of 10 Y la Biblia nos dice que este poder en el tiempo del fin de 10 would have one mind. tendría una solamente. What is the purpose for that one mind? ¿Y cuál es el propósito para esta solamente? The Bible says that they shall give their power and strength unto the beast. La Biblia nos dice que ese propósito único será darle su potencia y autoridad a la bestia. But the beast supposedly had a deadly wound in 1798. Pero la bestia tuvo una herida de muerte en 1798. When was it healed? ¿Cuándo sanó? It's healed according to Daniel 11 when the third obstacle is overcome. Según Daniel capítulo 11, sanará cuando el tercer obstáculo sea vencido. The first in verse 40 was the king of the south, atheism. El primero, en el versículo 40 de Daniel 11, fue el ateísmo. Verse 41, it was the second obstacle, the glorious land, the United States. El segundo, en Daniel 11:41, la tierra gloriosa, los Estados Unidos. Verse 42 and 43 says the third is Egypt or the United Nations. El versículo 42 y 43 nos dice que es Egipto o las Naciones Unidas. The United Nations comes into power. Cuando las Naciones Unidas lleguen a reinar sobre el mundo, And we can see it growing into power in the world today. y podemos ver cómo las Naciones Unidas van tomando el poder hoy en día, The deadly wound is healed. la herida de muerte será sanada And they give their power and strength unto the beast. y le dan su poder y su fuerza a la bestia. The giving of their power or the giving up of their freedoms and rights to the papacy brings the healing of the deadly wound. El entregar sus derechos al papado significa que se ha sanado la herida. When the papacy received its deadly wound, Cuando el papado recibió su herida de muerte, it was cut off from ruling the world. ya no pudo reinar más sobre el mundo. When the United Nations gives it its power, Y cuando las Naciones Unidas le devuelvan el poder, it comes into the rulership of the world again. llega nuevamente a reinar sobre el mundo. Therefore, the healing of the wound could not have been 1929 with Mussolini's pact. Así que el sanamiento de la herida no pudo haber sido en 1929 con el pacto de Mussolini, But we're living amongst the time when the
Pero estamos viviendo en el tiempo cuando esa herida de muerte se está sanando. But notice what it says in verse 11, the final riddle. Fíjense lo que dice en el versículo 11, la última parte de este acertijo. The beast that was and is not. La bestia que era y no es, And we know the beast that was and is not is the papacy. y sabemos que la bestia que era y no es el papado. The beast that was and is not, even he is the eighth, Aún él es el octavo. and is of the seven, Y es de los 7, but would go into perdition. pero va a perdición. What does that mean? ¿Qué significa The esto? one thing about Bible prophecy is it's always consistent. Hay algo en la profecía bíblica y es que siempre es consistente. The papacy is always number 8. El papado siempre es el número 8. Remember Daniel 7. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 7? Pagan Rome split into 10 nations. Roma papal se dividió en 10 naciones. 3 of those nations were uprooted 3 de esas naciones fueron removidas for the little horn to rise to power. para que el papado surgiera. It was number 8, Era el octavo, the papacy. el papado. In Daniel chapter 8, Y en Daniel capítulo 8 you have the ram with 2 horns. tenemos el carnero con 2 cuernos. Then you have the goat with 1 horn. Y entonces tenemos el macho cabrío con un solo cuerno. That horn broke and 4 came up. Ese cuerno fue quebrado y 4 surgieron. And then you have the little horn. Y entonces tenemos el pequeño cuerno. Papacy in Rome is always number 8. El papado y Roma siempre es el número 8. But the number 8 is also symbolic of resurrection. Pero el número 8 también es un símbolo de la resurrección. It's interesting that when you look in Old Testament scripture, Cuando vemos, es muy interesante fijarnos que en el Antiguo Testamento a child, a male child, was circumcised on the 8th day. los niños eran circuncidados en el 8º día. Paul in the New Testament Pablo en el Nuevo Testamento says that we should have the circumcision of the heart. dice que debemos ser circuncisos de corazón And he likens circumcision unto the new birth. y él asemeja la circuncisión al nuevo And he nacimiento. says when we're born again, Y dice que cuando nacemos de nuevo it's after the likeness of Christ's resurrection. es semejante a la resurrección de Number Cristo. 8 is symbolic of new life or resurrection. El número 8 simboliza nueva vida o resurrección. Now the papacy, I need you to write number 8. Y el papado, The papacy, when its deadly wound is healed, cuando su herida de muerte sea sanada, prophetically becomes the 8th or symbolic. la nación que está hacia el norte es la iglesia. This mystery religion has always been focused on bringing church and state together. Así que esta religión misteriosa siempre ha tratado de unir la iglesia con el Estado. It started at the Tower of Babel. Se inició en la Torre de Babel. That was the foundation of Babylon. Ese fue el fundamento de Babilonia. And every pagan culture since then has been carrying this woman, this mystery religion. Y cada religión pagana desde ese entonces ha tenido a esta mujer, a esta religión, este misterio. We know that in Bible prophecy, a beast represents a kingdom. Sabemos que en la profecía bíblica las bestias representan reinos. But the Bible shows that the beast that's carrying this woman Pero la Biblia nos enseña que la bestia sobre la cual está montada, sentada esta mujer, has 7 heads. tenía 7 cabezas. These 7 heads Estas 7 cabezas are represented as the 7 kingdoms that have carried the mystery religion. están representadas como las 7 que han llevado esta religión, este misterio. But when John is given this vision, Pero cuando Juan recibe esta visión, the time period he's given it el periodo de tiempo en el cual es dada is the time period of papal Rome, es durante el periodo de Roma papal, the 1,260-year period of their supremacy. los 1260 años de su supremacía. But again, is it the beginning, the middle, or the end? Pero nuevamente, ¿es al principio, en el medio o al final? The Bible says in verse 5, La Biblia nos dice en el versículo 5, Revelation 17, Apocalipsis 17, 5, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. y en su frente un nombre escrito,
Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Now, the Bible shows that Babylon is the mother of harlots. La Biblia nos dice que Babilonia es la madre de las rameras o de las fornicaciones. What are her harlot daughters represented by? ¿Quiénes están representadas por sus hijas rameras? Great Controversy 382. Conflicto de los siglos, página 382 en inglés. Bible says, she says, by her daughters must be symbolized churches that cling to her doctrines and traditions. Por sus hijas deben ser simbolizadas las iglesias que se aferran a sus doctrinas y tradiciones And follow her example of sacrificing the truth and the approval of God in order to form an unlawful alliance with the world. y siguen su ejemplo de sacrificar la verdad y la aprobación divina para poder formar una alianza ilícita con el mundo. The daughters of the harlot woman Las hijas de la ramera in Bible prophecy en la profecía bíblica are the fallen apostate Protestant churches. son las iglesias apóstatas protestantes que han caído. The Protestant churches did not begin at the beginning of her supremacy. Las iglesias protestantes no se dieron en el inicio de la supremacía They papal. began splitting away from her as the Reformation began to go throughout history. Comenzaron a apartarse de ella en la medida que la reforma se comenzó a dar en la historia. We know the Great Reformation, about 1517. Y sabemos de la gran reforma que se inició en 1517. Gives us the understanding that as the individuals separated from papal Rome, Y nos da el entendimiento que a la medida que los individuos comenzaron a separarse de Roma and began making and creating their own churches, y comenzaron a hacer sus propias iglesias, because they did not fully come out of error como no salieron plenamente del error and held on to many of her doctrines and traditions, y se aferraron a muchas de sus doctrinas y de sus tradiciones, they became harlot daughters of the harlot woman. se convirtieron en hijas rameras de esta madre de todas las rameras. So that gives us the understanding that it's not the beginning of the 1,260-year time period, Así que podemos comprender que no estamos en el inicio de los 1260 años, but more towards the end. pero más hacia el final. But here's some more information in verse 6. Pero hay más información en el versículo 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Now the Bible says that this woman, this harlot woman, was drunken with the blood of the saints. La Biblia nos dice que esta mujer estaba embriagada de la sangre de los santos. Now, in order to be drunken, you're not drunk at the first part of your drinking binge. Cuando uno se emborracha, no se emborracha cuando inicia la bebedera. You're drunken at the end. Uno se emborracha al final. The 1,260-year time period of papal persecution. Los 1260 años de persecución papal, The Bible says that she was drunken with the blood. la Biblia nos dice que estaba borracha, embriagada de la sangre de los santos. Brings us to the end of the 1,260 years, Nos trae al fin de este periodo, or the 1798 time period. de los 1260 años o a 1798. Now in verse 7, En el versículo 7, and the angel said unto me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carrieth her, which had the 7 heads and 10 horns. y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. And again, the mystery of the woman and the beast is how the deadly wound is healed. Nuevamente, y el misterio de la mujer y de la bestia es como la herida de muerte sanada. In other words, how modern Babylon at the end of the world forms its threefold power. En otras palabras, cómo Babilonia moderna en el tiempo del fin levanta ese poder tripartito. So we begin in verse 8. Así que comenzamos en el versículo 8.
La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Now, John is having this vision. Juan está recibiendo esta visión. The vision is represented by the wilderness time period. La visión es representada en el periodo del desierto. The Bible gave us the understanding that it's the end of the 1,260 years. La Biblia nos da el entendimiento que es al fin de esos 1260 años. So when he specifically begins talking about the beast or the papacy, he puts them in the past. Así que cuando habla del papado, de la bestia, lo coloca en el pasado. He says, the beast that thou sawest was Y dice, la bestia que has visto fue and is not. y no es. The was and is not period of papal Rome is 1798. Y ese periodo de era y no es 1798. But it says that it shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. Pero dice que ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Now, what does the bottomless pit represent? ¿Qué representa el abismo? Turn in your Bibles to Revelation Vamos nuevamente a Apocalipsis, chapter 9 capítulo 9, and verse 1 and 2. versículo 1 y 2. Notice verse 2 specifically. Versículo 2 específicamente. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. This power that came out of the bottomless pit during the time of the fifth trumpet Este poder que surgió del abismo sin fondo durante la quinta trompeta was Islam. fue el Islam. Islam is referred to as coming out of the bottomless pit. Se refiere al Islam como saliendo del abismo sin fondo. There's another power that comes out of the bottomless pit. Hay otro poder que sale del pozo del abismo. Notice chapter 11 and verse 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. And in verse 8 it describes who that power is. Y en el versículo 8 nos describe quién es este poder. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Great controversy tells us that the power here that's represented as Sodom and Egypt that comes out of the bottomless pit is atheistic France. El Espíritu de Profecía nos dice que este poder que es representado como Sodoma y Egipto es Francia atea. And we read in Revelation 17 that the beast power of the papacy comes out of the bottomless pit. Y leímos en Apocalipsis 17 que el poder de la bestia viene del abismo. So Islam, atheism, and Catholicism come out of the bottomless pit. Así que el Islam, el ateísmo y el catolicismo vienen del mismo abismo. Notice what Sister White says the bottomless pit represents. Y fíjense lo que dice la hermana White que representa el abismo sin fondo. She says that expression, bottomless pit, represents the earth in a state of confusion and darkness and is evident from other scriptures. La expresión abismo sin fondo representa la tierra en un estado de confusión y oscuridad, y esto es evidente de otras partes de la Escritura. Great Controversy 658. Conflicto de los siglos, página 658. She says in Review and Herald, July 21, 1851. Dice en Review and Herald, 21 de julio de 1851. Says, I told him that the Lord showed me in vision that mesmerism was from the devil, from the bottomless pit. Le dije que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo, del abismo sin fondo. Referring to the bottomless pit during the time period of France. Refiriéndose al abismo sin fondo durante el periodo de Francia. Great Controversy 268. El conflicto de los siglos, página 268, nos dice: In many of the nations of Europe, the powers that ruled in church and state have for centuries been controlled by Satan through the medium of the papacy.
En muchas de las naciones de Europa, los poderes que han reinado en la iglesia y en el Estado por siglos habían sido controlados por Satanás. But here is brought to view a new manifestation of satanic power. Habían sido controlados por Satanás a través del medio del papado, pero aquí se nos trae a la vista una nueva manifestación del poder satánico. And this particular paragraph is referring to the beast that comes out of the bottomless pit, which we saw was atheistic France in Revelation 11. Y aquí en este párrafo se nos dice que la bestia que ascendía del abismo sin fondo era Francia atea. The bottomless pit represents satanic power, confusion, and darkness. El abismo sin fondo representa poder satánico, oscuridad y confusión. But it also represents chains of circumstance. Pero también representa un cambio en las circunstancias. Revelation 20 verses 1 through 3 in verse 7. Apocalipsis 20 del 1 al 3 y el versículo 7. The Bible tells us that after the second coming, during the millennium, Satan is chained to the earth by chains of circumstance in the bottomless pit. La Biblia nos dice que Satanás estará encadenado a la tierra en el abismo sin fondo. So it represents satanic power, confusion, darkness, Así que representa el poder satánico, confusión, oscuridad and chains of circumstance. y cambio de circunstancias. So when the Bible says the beast that thou sawest was and is not, Así que cuando la Biblia dice la bestia que viste era y no es, it is not because its deadly wound was inflicted 1798, y no es porque recibió la herida de muerte en 1798, but that it would ascend or rise from the bottomless pit. pero que iba a subir del abismo sin fondo, It's representing how this satanic power would be loosed from its chains of circumstance to once take the world power again. nos demuestra cómo este poder satánico sería librado de las cadenas de sus circunstancias y llegaría a tomar el poder en el mundo nuevamente. And then the power is told that it would go into perdition. Entonces se nos dice que este poder iría a la perdición. Those are the same words of Paul in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 in regards to the papacy. Y son las mismas palabras que Pablo usa en 2 de Tesalonicenses 2:3, refiriéndose, identificando al hombre de pecado, al papado. So the Bible gives so much information to show that this is the papacy, Así que la Biblia nos da tanta información que nos comprueba que este es el papado and that the time period that this vision refers to is the end at 1798. y que el periodo de tiempo al cual se refiere la visión es el tiempo del fin en So 1798. we can understand that the five that are fallen are clearly Babylon, Medo-Persia, Greece, pagan, papal Rome. Así que podemos entender claramente que los 5 que han caído son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. If you notice the next part in verse 8, Si se fijan en la siguiente parte en el versículo 8, it says, "And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Who is the power that the world wonders after, whose names are not written in the book of life?" ¿Quién es el poder cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida? Notice Revelation 13, verse 8. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. When we studied Revelation 13 together, Cuando estudiamos Apocalipsis 13, we saw specifically that this refers to the composite beast of the papacy. nos dimos cuenta que aquí se está refiriendo a esa bestia compuesta del papado. So again, here's another piece of evidence that this is the papal beast that comes to his end. Aquí tenemos otra evidencia que nos muestra que es la bestia papal que llega a su final. The beast that was and is not and shall ascend is the papacy. La bestia que es y que no es y que será es el papado. When John was seeing this in vision, he marveled.
Y cuando Juan vio esto en visión, se maravilló. The angel says, "Why doest thou marvel? I'll show you the mystery." Y el ángel le dice, ¿por qué te maravillas? Te voy a enseñar el misterio. And so from this point forward, he begins to go through the steps of how the deadly wound is healed. Así que desde este momento en adelante comienza a señalar cómo la herida de muerte es sanada. In the last part of verse 8, Y en la última parte del versículo 8, when it says, "Whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is." donde dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. One of the key mysteries of this mystery religion is Uno de los misterios claves de esta religión misteriosa the fact that it copies everything that Christ does. es que copia todo lo que Cristo hace. The Bible tells us that our Savior assumed a dual nature of 100% man, 100% God. La Biblia nos dice que nuestro Salvador tomó una naturaleza dual, 100% humana y 100% divina. And on the cross, humanity died, but divinity cannot die. Y en la cruz la humanidad murió, pero la divinidad no puede morir. And that he waited patiently till called by the Father for his resurrection. Y que esperó pacientemente hasta que el Padre lo llamó a la resurrección. In like manner, the papal power, En igual forma, el poder papal, a combination of two natures, una combinación de dos naturalezas, church and state, iglesia y Estado. when it received its deadly wound, Cuando recibió su herida de muerte, the church power died, el poder eclesiástico murió, the state power died, excuse me, el poder civil murió, and it continued as a church power, pero continuó funcionando como un poder eclesiástico, waiting for the fulfillment of Bible prophecy to once rise again. esperando el cumplimiento de la profecía bíblica para surgir nuevamente. The yet is period of the beast brings us to the United States of America. Y el periodo de the yet is, The yet is period of the beast. The beast that was, is not, and yet is. y el periodo de aún es nos trae a los Estados Unidos. Many might ask the question on our chart, Muchos se preguntarán al ver nuestro dibujo, nuestro diagrama, how can we show that the iron and clay both represents papal Rome and the United States? ¿cómo podemos demostrar que el barro y el hierro son Roma papal y Estados Unidos a la vez? We saw clearly that iron and clay represents church and state combination. Vimos que el barro y el hierro representan la iglesia unida con el Estado. We saw that through the Bible and the spirit of prophecy. Y lo vimos a través de la Biblia y el espíritu de profecía. But how does that rightfully represent the United States of America? Pero ¿cómo representa eso bien a los Estados Unidos de América? We show that in the Bible in Revelation 13, the United States of America is the power that forms the image of the beast, or a church-state combination. Y vimos cómo en Apocalipsis 13 los Estados Unidos es el poder que levanta la imagen de la bestia, una combinación de la imagen de la bestia, una combinación de la iglesia con el Estado. But papal Rome had blended into the United States from its beginning. Pero Roma papal se unió con los Estados Unidos desde sus inicios. The United States was formed by individuals trying to flee from the tyranny of Rome. Los Estados Unidos fueron fundados por individuos que estaban huyendo de la tiranía de Roma. But because they did not fully separate from her doctrines, they carried her in their hearts along with them. Pero por no haberse separado plenamente de sus doctrinas, llevaron a Roma en sus corazones. And all Rome is waiting for is vantage ground so that she can rise and strike again. Y lo único que Roma espera es un terreno ventajoso para poder levantarse y atestar su golpe otra vez. Revelation chapter 17. Apocalipsis 17. The Bible says in verse 9, La Biblia nos dice en el versículo 9, "Here is the mind that hath wisdom. he aquí, aquí y aquí hay mente que tiene sabiduría. The seven heads are seven mountains on Las- which the woman sitteth." Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Now that's an interesting piece of information Y esta es una información muy interesante, because the seven mountains
porque los 7 montes, When you look at Rome, the Vatican, where it sits today, si ustedes ven a Roma, el Vaticano, it sits upon the seven-hilled city. It's called the seven-hilled city, se le llama la ciudad de las 7 colinas hoy en día, but it's also teaching another truth. pero también se está enseñando otra verdad. Mountains in the Bible represent churches. Las montañas en la Biblia representan iglesias. For an example, Isaiah Por ejemplo, Isaías, chapter 4 capítulo 4, and verse 1, versículo 1, and we'll go there in just a moment. y vamos a ir para allí en un momento. So turn to Isaiah chapter 4 and verse 1. Así que vamos a Isaías 4, versículo 1, But remember Daniel 11, verse 45. pero acuérdense de Daniel 11, 45. Verse 45 of Daniel 11, it talks about the glorious holy mountain. En Daniel 11, 45 se nos habla del monte glorioso. You can prove biblically very clearly that that represents the church. Y podemos comprobar claramente que representa la iglesia. As a matter of fact, Daniel in his prayer in Daniel chapter 9, En su oración en Daniel capítulo 9, verses 16 and 20, en los versículos 16 y he 20, was praying for Jerusalem, the holy mountain. Daniel estaba orando por Jerusalén, el monte santo. So a mountain represents a church. Así que un monte simboliza una iglesia. But this beast power of the papacy, when she arises, Pero este poder de la bestia del papado cuando surge will be sitting upon 7 mountains. estará sobre 7 montañas, And Isaiah 7 chapter montes. 4, Y en Isaías 4, verse 1, versículo 1, the Bible says, "And in that day 7 women, or churches, shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread and wear our own apparel, only let us be called by thy name to take away our reproach." echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. The number 7 in Bible prophecy is a representation of completeness. El número 7 en la profecía bíblica significa plenitud, completo. Teaching us the principle that all churches of the world would have bowed to one man, that's the Pope of Rome. Señalándonos que todas las iglesias del mundo se inclinarán a un hombre que es el Papa de Roma. And that the Pope of Rome would be the head of these churches. Y que el Papa sería la cabeza de estas iglesias. And in order for their reproach to be taken away, they needed to be called by his name. Y para que su oprobio fuese quitado, necesitaban ser llamadas con su nombre. Right now, the papacy is stating to the world that it is the only true church. Ahorita mismo el papado le está diciendo al mundo que son la única iglesia verdadera. In order for the rest of the churches to be recognized, what will they have to do? Y para que las demás iglesias sean reconocidas, ¿qué tendrán que hacer? Let me be called by thy name. Déjame ser llamada por tu nombre para que sea quitado mi oprobio. That's transpiring right now. Y eso está ocurriendo ahora mismo. But back to Revelation 17. Pero regresemos a Apocalipsis 17. Revelation 17 Apocalipsis 17, and verse 10. versículo 10. We've described the 5 that are fallen. The one is the one that has not yet come. Hemos descrito a los 5 que han caído, al que es y al que aún no ha venido. We know that the 5 that are fallen brings us to the papacy 1798. Sabemos que los 5 que han caído nos traen a la fecha de 1798. Prophecy tells us that in 1798 the power that is the United States of America. La profecía nos dice que en 1798 el poder que es son los Estados Unidos de América. Prophecy establishes that clearly in Revelation 13. Eso está establecido claramente en Apocalipsis 13. In Revelation 13 we saw the truth that the United States speaks like a dragon first in America. En Apocalipsis 13 vimos la verdad que Estados Unidos habla como dragón primeramente en América. That it would form the image of the beast, or the church and state combination first in America. Y que iba a ser la imagen de la bestia, esa unión del Estado con la iglesia, primero en América. That it would inflict or enforce the Sunday law first in America. Y que iba a ser obligatoria la observancia del domingo primero en América. Then the Bible says that he would cause the world, the earth, and them that dwell therein to worship the beast.
Y entonces la Biblia nos dice que haría que todo el mundo adore a la bestia. In Bible prophecy, En la profecía bíblica, the world el mundo could be represented by Egypt. se representa por Egipto. Egypt in the Bible and the spirit of prophecy represents the world. Egipto en la Biblia y en el espíritu de profecía representan al mundo. Represents worldliness. Mundanalidad. The Exodus coming out of Egypt El éxodo, salir de Egipto, is a type of the Exodus from those coming out of Babylon, the world at the end of time. es un tipo del éxodo de aquellos que salen de Babilonia en el tiempo del fin. But Egypt Pero Egipto is the dragon power. es el poder del dragón. Turn to the book of Ezekiel. Vamos al libro de Ezequiel. Book of Ezekiel, El libro de Ezequiel, Ezekiel chapter 29. Ezequiel 29. And the Bible tells us that Egypt is the great dragon. Y la Biblia nos dice que Egipto es el gran dragón. Notice what it says in verse 3. Fíjense lo que dice en el versículo 3. Habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo lo hice. Ezekiel 29 and verse 3 tells us that Egypt is the dragon, the great dragon. Egipto 29:3 nos dice que Egipto es el gran dragón. In Daniel chapter 11, 42 and 43. En Daniel 11, 42 al 43, After overcoming the glorious land through means of the Sunday law, después de vencer a la tierra gloriosa a través de la ley dominical, the next power to be overcome is Egypt. el próximo poder que debe ser vencido es Egipto. Not literal Egypt, but spiritual. No el Egipto literal, Egipto espiritual, The dragon power. el poder del dragón. And we saw that the dragon power in Revelation 16 is Y the United vimos Nations. que el poder del dragón en Apocalipsis 16 son las Naciones Unidas. The power at the end of the world, the final power that's aided and moved by the United States, Ese poder final que es ayudado y movido por los Estados Unidos is represented always in Bible prophecy by the number 10. siempre es representado en la profecía bíblica por el número 10. If you read David in Psalms 83, Si leen en el Salmo 83, David, he talks about the confederacy that tries to destroy and cut Israel off. David nos habla de la confederación que trata de destruir a Israel And he names them as 10 different nations. y las nombra como 10 naciones diferentes. But he says that they would come together with one consent. Y nos dice que vendrían con un solo propósito. And they would come together in one consent to try to destroy Israel. Y que vendrían con un solo propósito, el de destruir a Israel. David was prophesying. David estaba profetizando. He used the same language as the angel and explaining to John the vision. Usó el mismo lenguaje que usó el ángel que le explicó a Juan la visión. The Bible says that the final power, La Biblia nos dice que el último poder, in verse 13, en el versículo 13 de Apocalipsis 17, power that's represented by 10 horns or 10 kings, as it says in verse 12, el poder que es representado por 10 cuernos o 10 reyes would have one mind. que tendrían una solamente. In verse 13 it says, these have one mind. Dice el versículo 13, estos tienen un consejo. David very interestingly said Y David dijo en una forma muy interesante that they would consult together with one consent. que ellos estarían de acuerdo con un propósito. The word consent, La palabra consentir, consejo, the original Hebrew, en el hebreo original is heart. significa corazón. And the Bible says, as a man so thinketh in his heart, so is he. Y la Biblia nos dice que de acuerdo a los pensamientos de un hombre, así es él. So heart and mind are synonymous words in the Bible. Así que el corazón y la mente son sinónimos en la Biblia. The Bible says that this final power of 10 Y la Biblia nos dice que este poder en el tiempo del fin de 10 would have one mind. tendría una solamente. What is the purpose for that one mind? ¿Y
¿Cuál es el propósito para esta solamente? The Bible says that they shall give their power and strength unto the beast. La Biblia nos dice que ese propósito único será darle su potencia y autoridad a la bestia. But the beast supposedly had a deadly wound in 1798. Pero la bestia tuvo una herida de muerte en 1798. When was it healed? ¿Cuándo sanó? It's healed according to Daniel 11 when the third obstacle is overcome. Según Daniel capítulo 11, sanará cuando el tercer obstáculo sea vencido. The first in verse 40 was the king of the south, atheism. El primero, en el versículo 40 de Daniel 11, fue el ateísmo. Verse 41, it was the second obstacle, the glorious land, the United States. El segundo, en Daniel 11:41, la tierra gloriosa, los Estados Unidos. Verse 42 and 43 says the third is Egypt or the United Nations. El versículo 42 y 43 nos dice que es Egipto o las Naciones Unidas. The United Nations comes into power. Cuando las Naciones Unidas lleguen a reinar sobre el mundo, And we can see it growing into power in the world today. y podemos ver cómo las Naciones Unidas van tomando el poder hoy en día, The deadly wound is healed. la herida de muerte será sanada And they give their power and strength unto the beast. y le dan su poder y su fuerza a la bestia. The giving of their power or the giving up of their freedoms and rights to the papacy brings the healing of the deadly wound. El entregar sus derechos al papado significa que se ha sanado la herida. When the papacy received its deadly wound, Cuando el papado recibió su herida de muerte, it was cut off from ruling the world. ya no pudo reinar más sobre el mundo. When the United Nations gives it its power, Y cuando las Naciones Unidas le devuelvan el poder, it comes into the rulership of the world again. llega nuevamente a reinar sobre el mundo. Therefore, the healing of the wound could not have been 1929 with Mussolini's pact. Así que el sanamiento de la herida no pudo haber sido en 1929 con el pacto de Mussolini. But we're living amongst the time when the deadly wound is healing. Pero estamos viviendo en el tiempo cuando esa herida de muerte se está sanando. But notice what it says in verse 11, the final riddle. Fíjense lo que dice en el capítulo, en el versículo 11, la última parte de este acertijo. The beast that was and is not. La bestia que era y no es, And we know the beast that was and is not is the papacy. y sabemos que la bestia que era y no es el papado. The beast that was and is not, even he is the eighth, Aún él es el octavo. and is of the seven, Y es de los 7, but would go into perdition. pero va a perdición. What does that mean? ¿Qué significa The esto? one thing about Bible prophecy is it's always consistent. Hay algo en la profecía bíblica y es que siempre es consistente. The papacy is always number 8. El papado siempre es el número 8. Remember Daniel 7. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 7? Pagan Rome split into 10 nations. Roma papal se dividió en 10 naciones. 3 of those nations were uprooted 3 de esas naciones fueron removidas for the little horn to rise to power. para que el papado surgiera. It was number 8, Era el octavo, the papacy. el papado. In Daniel chapter 8, Y en Daniel capítulo 8 you have the ram with 2 horns. tenemos el carnero con 2 cuernos. Then you have the goat with 1 horn. Y entonces tenemos el macho cabrío con un solo cuerno. That horn broke and 4 came up. Ese cuerno fue quebrado y 4 surgieron. And then you have the little horn. Y entonces tenemos el pequeño cuerno. Papacy in Rome is always number 8. El papado y Roma siempre es el número 8. But the number 8 is also symbolic of resurrection. Pero el número 8 también es un símbolo de la resurrección. It's interesting that when you look in Old Testament scripture, Cuando vemos, es muy interesante fijarnos que en el Antiguo Testamento, a child, a male child, was circumcised on the 8th day. los niños eran circuncidados en el octavo día. Paul in the New Testament Pablo en el Nuevo Testamento says that we should have the circumcision of the heart. dice que debemos ser circuncisos de corazón And he likens circumcision unto the new birth. y él asemeja la circuncisión al nuevo And he nacimiento. says when we're born again, Y dice que cuando nacemos de nuevo it's after the likeness of Christ's resurrection. es semejante a la resurrección de Number Cristo. 8 is symbolic of new life or resurrection. El número 8 simboliza nueva vida o resurrección. Now the papacy, I need you to write number 8.
Y el papado, the papacy, when its deadly wound is healed, cuando su herida de muerte sea sanada, prophetically becomes the eighth or symbolic head of this beast. proféticamente se convierte en el 8, en la cabeza simbólica de esta bestia. So the eighth symbolic head is papal Rome. Así que la octava cabeza simbólica es Roma papal. As we close, I want to show you something. Y al terminar, quiero mostrarles algo. The Bible tells us in Revelation 16 that we have to overcome the dragon, the beast, the false prophet. La Biblia en Apocalipsis 16 nos dice que debemos vencer al dragón, a la bestia y al falso profeta. We know that the United States is the false prophet. Sabemos que los Estados Unidos es el falso profeta. We studied that when we studied Revelation 16 and we looked at the three enemies of God's people. Esto lo estudiamos en Apocalipsis 16 cuando vimos los 3 enemigos del pueblo de Dios. We know the United Nations is the dragon power. Y sabemos que las Naciones Unidas son el poder del dragón. United Nations, the dragon power. And we know that the papacy is the beast power. Y sabemos que el papado es la bestia. The mystery of the woman that rode the beast is how the deadly wound would be healed. El misterio de la mujer que estaba sentada sobre la bestia es cómo esa herida de muerte es sanada. The healing of the deadly wound brings the papacy back to the throne of the earth. El sanamiento de la herida de muerte trae al papado nuevamente al trono de la tierra And it brings the formation of modern Babylon. y entonces se forma Babilonia moderna. Revelation 16 teaches is in three parts. Y Apocalipsis nos enseña, Revelation 13, 16. y Apocalipsis 16 nos enseña que tiene 3 componentes. Dragon, the beast, the false prophet. Dragón, bestia y falso profeta. Now, let me show you something here. Voy a mostrarles algo aquí. We're going to switch places here. Can you give me the eraser? Bible prophecy is very interesting and teaches many layers of truth. La profecía bíblica es muy interesante y nos enseña muchas capas de la verdad. Modern Babylon is composed of these three powers. Babilonia moderna está compuesta por estos 3 poderes. So Bible prophecy points to these three powers as being one. Así que la profecía bíblica nos dice que estos 3 poderes son uno. We saw that represented by the feet and toes of the image in Daniel 2. Lo vimos representado por los pies y los dedos de la imagen de Daniel capítulo 2. Daniel 2 taught us that the feet were a kingdom and the toes were a kingdom. Daniel 2 nos enseña que los pies son un reino y que los dedos son un reino. But it also taught us that the feet and toes were a singular kingdom. Pero también nos enseñó que los pies y los dedos eran un solo reino. It was teaching us the truth of Revelation 13 and 16. Nos estaba enseñando las verdades de Apocalipsis 13 y 16. So if these three powers are a singular kingdom, Así que si estos 3 poderes son un solo reino, then the United States, if we count them down just like it does in Revelation 17, los Estados Unidos, si los contamos, como está en Apocalipsis, Revelation, 17, como están en Apocalipsis 17, the United States is the sixth kingdom. Estados Unidos es el 6º, The dragon power of the United Nations would also be the sixth kingdom. las Naciones Unidas también serían el 6º, And when the beast has its deadly wound healed, it also becomes part of the sixth kingdom. y cuando la bestia sea sanada de su herida de muerte, también es el 6º reino. Bible prophecy in Revelation chapter 15 teaches us an important truth. La profecía bíblica en Apocalipsis 15 nos enseña una verdad muy importante, That those who stand on the sea of glass have victory over the beast, que aquellos que están en el mar de vidrio tienen victoria sobre la bestia, its image, sobre su imagen, its mark, sobre su marca and the number of its name. y el número de su nombre.
We know in Revelation 13 that the number 666 is the number of a man. Sabemos en Apocalipsis 13 que el número 666 es el número de un hombre. And we know that Vicarious Filii Dei, the name of the Pope, represents 666. Y sabemos que el nombre Vicarious Filii Dei, el nombre del Papa, representa el 666. But the Bible is teaching a more important truth, Pero la Biblia nos enseña una verdad aún más importante. that when we who stand on the sea of glass get victory over the number of the beast, Que cuando nosotros que estemos sobre el mar de vidrio obtengamos la victoria sobre la bestia, in reality we're overcoming modern Babylon, the threefold power of God's people. en realidad hemos vencido a Babilonia moderna, ese poder tripartito que está en contra del pueblo de Dios. Threefold power against God's people we must have victory over. Debemos tener victoria sobre este poder. And the only way we can do that is by connecting with the Lamb. Y la única manera de poder hacer esto es estar comunicados con el Cordero. Bible prophecy is in process of fulfilling fast. Las profecías bíblicas están en el proceso de cumplirse rápidamente. Before the deadly wound is healed, the United States inflicts the Sunday law. Antes que la herida de muerte sea sanada plenamente, los Estados Unidos hacen obligatorio la observancia del domingo. And at the Sunday law, Y en la ley dominical, prophecy shows us that probation closes for Seventh-day Adventists. la profecía nos muestra que el tiempo de gracia se termina para los adventistas del séptimo día. It starts in the United States, Primero en los Estados Unidos and then that test spreads all over the world. y después esa prueba se da en todo el mundo. And as it engulfs the United Nations, the dragon power, Y cuando ya colma las Naciones Unidas el poder del dragón, the United Nations of the world give their kingdom to the beast. las Naciones Unidas le entregan su reino a la bestia. And these things are in process of fulfillment right now. Y esto se está cumpliendo ahorita mismo. We need to be ready. Necesitamos estar listos. We need to have our hearts yielded to Christ Tenemos que entregar nuestros corazones a Cristo so that we can have victory over the beast, para que podamos tener victoria sobre la bestia, over his image, sobre su imagen, over the mark, sobre su marca and over the number of his name. y sobre el nombre, el número de su nombre. Shall we pray? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este estudio tan maravilloso de tu palabra. Gracias porque hemos podido comprender los eventos que van a transcurrir en estos días en los cuales tenemos el privilegio de vivir, Señor. Permite, Señor, que podamos vivir para ti y podernos encontrar en ese mar de vidrio siendo victoriosos sobre la bestia, el falso profeta y el dragón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. How much more do we have? Two more? That's it. You- Thursday is the last day. Ah, That's the last day. No more Friday. no more Friday. It was a pleasure. Oh, it was. The best interpreter I've had yet. Thank you.